Dios lo bendiga, hermanos y amigos. Dios me los bendiga y me guarde. El Dios de Israel los bendiga a todos, hermanos. Gloria a Dios por este tiempo que me permite nuevamente compartir la palabra de Dios por estos medios. Le pido a mi Dios y Padre, a Dios y Padre de mi Señor Jesús, a mi Dios y mi Padre, que hable Él a través de mí, que ministre Él a través de mí y que se glorifique Él a través de mí. Se lo pido todo al Dios de Israel en el nombre poderoso de Jesucristo el justo, o como lo llaman los judíos, y a mí a veces me gusta usar el nombre de mi Señor Jesús hebreo, y Yeshua HaMashiach se glorifique. Amén y amén. Bueno. Ok, vamos a hacer un breve resumen de ayer. Ayer hablamos del carácter de los hombres en los posteros días. ¿Qué dijimos que eran los posteros? ¿Qué dijimos que eran los posteros días? Los posteros días son los días desde que Jesús ascendió al cielo hasta ahora. Amén. Desde que Jesús ascendió al Padre y se sentó a la diestra de la majestad de Dios, desde allí comenzaron los posteros días hasta la actualidad. ¿Ven? Es como si Pablo estuviera diciendo, en un futuro no muy lejano y en un futuro lejano van a venir esta clase de hombres. Van a venir hombres amadores de sí mismos, es decir, hombres que solo piensan en yo quiero esto, yo hago esto, yo soy mejor que tú, yo soy el más hermoso, yo tengo los mejores atributos, yo soy el más carismático, el yo, amadores de sí mismos, ¿verdad? Avaros, el amor al dinero, ya vimos. El principio de todos los males es el amor al dinero, por cual muchos se desviaron y fueron traspasados por mucho dolor. Amén. Entonces, el amor al dinero caerán en esta trampa diabólica de amar al dinero más que a Dios. Y su destrucción no tardará. Amén. Vanagloriosos. Vanagloriosos, es decir, se van a gloriar de lo que ellos hacen. No, yo soy el mejor en mi trabajo, yo soy el mejor en lo que hago, yo soy mejor que yo soy mejor que mi hermano porque yo sé más teología, no, yo soy mejor que mi compañero de trabajo porque yo llego más temprano y trabajo más horas. Se van a gloriar en ellos mismos, se van a gloriar cuando toda la gloria y la excelencia le pertenece a nuestro Dios. Eso es un pecado, la vanagloria. ¿Por qué? Porque, ¿qué significa vanagloria? Que es una gloria vacía, que es una gloria sin sentido, que es una gloria sin sustancia. ¿Cómo así, hermano? Bueno, que no haya que gloriarse, porque toda la gloria es para nuestro Dios. Él es digno de recibir toda la gloria y Él la tiene por los siglos de los siglos. Amén, amén. Porque si todo lo hemos recibido de Él, si todo lo que tenemos, todo lo bueno verdaderamente lo recibimos de Él, ¿de qué te vas a gloriar si todo lo habéis recibido? La vida, tu familia, la vida espiritual que es en Cristo Jesús, todo lo bueno y trascendental en tu vida lo has recibido de Dios. Tú no te lo has ganado, entonces ¿para qué te glorías? Como si no lo hubieras recibido, como dice la carta de los Corintios. Entonces, van a gloriar a Jesús, una gloria vacía, una gloria sin sentido y sin razón de ser. Amén, blasfemos, dirán, hablarán muchas mentiras. Bueno, para no especificar todo lo que dicen, porque ya se lo vimos ayer, y para hacer el resumen más corto, son hombres malos, perversos, impíos,
que dice en el versículo 9, mas no irá más adelante porque su santidad será manifestada a todos, también, como también lo fue la de aquella. Es decir, este tipo de hombres malos, perversos, impíos, pecadores, amadores más de los deleites que de Dios, amadores del dinero, amadores de sus deseos pecaminosos, que se dejan llevar por sus deseos pecaminosos, que arrastran a las mujeres de la maravilla, a su casa, la arrastran para hacer con ella, bueno, ustedes saben, según sus diversas concupiscencias, ¿verdad? También ellos resisten la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. O sea, en cuanto a la fe de Cristo Jesús, en Cristo Jesús, que es la que salva, ellos están atrapados. Ellos no tienen la fe que salva, la cual es en Cristo Jesús. Ellos no pueden acceder a ella. ¿Por qué? Porque son corruptos de entendimiento. Como no entienden, ¿verdad? De lo que es la salvación, ellos no pueden acceder a la fe que es en Cristo Jesús, porque su mente está dañada, están corruptos de la mente y no pueden entender lo que es la fe en Cristo Jesús. Y por eso dice aquí, mas no irá más adelante, porque su intención será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero estos hombres malos, perversos, que cometen todo tipo de pecados, estos hombres van a ser manifestados por el Señor. Es decir, ellos no van a llegar a buen término, ellos no van a triunfar, Dios va a manifestar lo que realmente ellos son. Y muchos de estos hombres, lamentándolo mucho, tienen apariencia de piedad. ¿Qué quiere decir esto? Que muchos de estos hombres tal vez lo vamos a encontrar en la iglesia aparentando ser lo que no son, teniendo hipocresía en sus corazones, estando en la iglesia dicen y hacen cosas y estando en sus casas o en su entorno familiar hacen otras. Pero el hombre puede ser engañado, a mí me puede engañar, a ti te puede engañar, pero a Dios nadie lo engaña. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso segará. Así que muchos de estos hombres también, lamentándolo mucho, quizás estén en nuestra iglesia. Amén. Ahora vamos con los versículos de hoy. Vamos a estar en 2 Timoteo, capítulo 3, versículo del 10 al 17. Hoy son un poquito versículos. Espero no demorarme tanto, pero que salga la voluntad de Dios. Amén. Vamos a leer hasta el 17. Sí. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio y en Lista, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. También todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persistes tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para rehuir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Bueno, Pablo dice,
Timoteo, este es el modelo de hombre perverso que va a venir al mundo y que se va a multiplicar en el mundo en los posteros días. Hombres malos, amadores de sí mismos, avaros, sin afecto natural, depravados. Ese tipo de hombres, Timoteo, van a ser son hipócritas, pero Dios los va a manifestar. ¿Me? Y no van a seguir con su mentira porque Dios va a manifestar lo que ellos son en realidad. ¿Me? Bueno, ahora viene la parte buena. Versículo 9, versículo 10. O la parte que nos corresponde, mejor dicho, a ti y a mí, a los verdaderos hijos de Dios por la fe que es en Cristo Jesús. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe y longanimidad, amor y paciencia. Pero tú has seguido mi doctrina. Es decir, estos hombres que yo te mencioné antes, bueno, se van a acabar en el infierno por pecadores, por impíos, por mamados, por necios, por injustos, por blasfemos, en fin. Pero tú, hombre de Dios, pero tú, mujer de Dios, pero tú, varón de Dios o varona de Dios, tú no eres de esa clase de hombre. Porque tú sigues la doctrina de Cristo. Porque tú, dice el Pablo a Timoteo, porque tú has seguido mi doctrina. ¿Cuál es la doctrina de Pablo? Cristo crucificado, Cristo glorificado, Cristo sentado a la diestra de Dios Padre, Cristo volviendo en la nube, Cristo estableciendo su reino de gloria. Solo Cristo salva. Amén. Esa es la doctrina de Pablo. Esa es la doctrina de Cristo, de los apóstoles. Solo en Cristo hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en el cual podamos ser salvos. No es por María, no es por Felipe, no es por José, no es por Pedro, es por Cristo que tú y yo tenemos salvación y vida eterna sin merecerlo. Amén. Esa es la doctrina. ¿Cuál es la doctrina? La sana palabra de Jesucristo. ¿Cuál es la doctrina? La que es según la piedad. Amén. Amén. Esa es la sana doctrina. Eso es lo que y Pablo le está diciendo. Pero tú que sí eres un hijo de Dios, pero tú que no eres como esos impíos que lo van es directo al fuego del infierno. Tú has seguido mi doctrina. O sea, Timoteo, tú eres diferente al grupo de arriba, Timoteo, porque tú has seguido mi doctrina, tú has seguido las enseñanzas de Cristo, tú te has conformado con la sana palabra de Cristo, tú has predicado el evangelio que es según la piedad, tú has hecho esto al igual que yo, porque tú eres diferente a esa gente que va camino al infierno. Amén. Conducta. Con mi doctrina, mi conducta, dice Pablo. Timoteo, tú al igual que yo, has sabido sufrir por el Evangelio. Tú al igual que yo, has sido perseguido por el Evangelio. Pero tú no has huido, tú has persistido, tú has perseverado, tú has confiado en el Señor. Tú no te has vuelto al mundo, Timoteo. Así que Timoteo no era como aquellos hijos del diablo que se iban a perder, sino que imitaba a Pablo. ¿En qué áreas? En conducta. En primero doctrina, lo más importante. Porque la buena doctrina o la sana doctrina te va a llevar a tener una sana conducta cristiana.
Por eso es importante. Sana doctrina tiene que traducirse o tiene que dar como resultado, si somos verdaderos hijos de Dios, una sana conducta cristiana, una conducta cristiana piadosa que surge de una sana doctrina, de un buen conocimiento de la verdad, ¿verdad? Propósito, claro que sí, Timoteo también imitaba, perdón, imitaba a Pablo en cuanto al propósito de él. El propósito de Pablo, ¿cuál era? Predicar el evangelio a los gentiles, que el evangelio del reino de los cielos fuera esparcido por muchas naciones. Y Timoteo imitaba esa conducta de su padre espiritual, Pablo, amén, de su maestro, de su maestro, Pablo. Timoteo imitaba esa conducta, fe, porque Timoteo imitaba la fe de Pablo, fe solo en Cristo, fe no en los judíos, fe no en los gentiles, fe no en los santos muertos, fe no en sus padres terrenales, fe solo en Cristo, amén. Entonces, fíjense bien, aquí podemos ver algo. Miren, mientras busco algo aquí. Los católicos, y cuando hablo amén. Bueno, aquí me voy a detener un momento, hermano, ¿bien? Para explicarles algo. Los católicos. Y cuando digo los católicos, no me refiero a los católicos romanos, me refiero. Pero no me refiero a todos, sino a, bueno, a los obispos, a la jerarquía. Y a muchos católicos practicantes, porque la verdad verdadera, para ser exacto, es que hay muchos católicos que ni siquiera son católicos. Son católicos tradicionales que van una vez a misa, una vez al año, a misa gallo, como hacía yo cuando era católico romano. Y no van más. Se va una vez, se dan 2 golpes de pecho y se confiesa con la cura y ya se olviden de la iglesia hasta el año que viene, si Dios quiere, y están vivos. Bueno, ellos dicen, ¿verdad? Los católicos practicantes, los obispos, ellos son la verdadera iglesia. Ellos se autodenominan, autoproclaman, autonombran o autoperciben la verdadera iglesia. ¿Y cuál razón dan ellos? Bueno, Pedro fue el primer papa, y Jesús mató 16, 18 para decir que Pedro era la roca y nosotros tenemos los descendientes de Pedro. Por consiguiente, nosotros somos la iglesia verdadera. Pero fíjense lo que acabamos de leer. La iglesia verdadera, los hijos de Dios. Somos hijos de Dios no porque tengamos por cabeza a Pedro, primero y principal. Los hijos de Dios tenemos por cabeza a Cristo. Pero los hijos de Dios lo somos porque imitamos a Cristo y imitamos a los apóstoles. ¿En qué sentido? Tenemos la misma doctrina que los apóstoles. Tenemos la misma conducta que los apóstoles. Tenemos el mismo propósito que es manifestar a Cristo a todas las naciones. Compartimos la misma fe que decimos, por eso decimos, solo Cristo salva. Y tenemos la misma conducta ante las adversidades, ante las adversidades. Somos, ¿por qué le digo esto? Porque la palabra que viene aquí en el texto es longanimidad. Y eso se puede traducir de 2 formas.
Amén. Se puede traducir como grandeza y constancia de ánimo en las adversidades, o benignidad, ciencia y generosidad. Amén. Entonces los cristianos verdaderos, la iglesia de Cristo, comparte todo esto con los primeros cristianos, hermanos. Lo que nos une a la iglesia primitiva no es un árbol genealógico, no es una línea sanguínea, no es una opción pasada de mano en mano. Lo que me une con los apóstoles, lo que me une con la iglesia del primer siglo, es que yo viva como la iglesia del primer siglo. ¿Y cómo yo puedo vivir como la iglesia del primer siglo? Porque en mí mora el Espíritu Santo que moró en Pablo, en Pedro, en Lucas, y por eso yo puedo vivir en la actualidad como vivió la iglesia del primer siglo. Amén. Si usted quiere saber si usted parte de la iglesia de Cristo, no lo hace parte de la iglesia de Cristo, genealogía, o herencia o tradición. No, lo hace parte de la iglesia de Cristo su conducta, su doctrina, su propósito, la fe, la longanimidad, el amor. Tenemos que mostrar amor los unos por los otros, como Cristo nos amó, y como tenemos que amar los unos a nosotros, como Cristo amó a su iglesia, que dio su vida por ella. Tenemos que mostrar el mismo amor que Cristo nos ha demostrado a nosotros, tenemos que demostrarlo primeramente entre nosotros, los hijos de Dios, porque en esto conocerán que somos discípulos de Cristo, en que nos amemos los unos a los otros, pero también que ese amor de Cristo sea manifiesto a las otras personas. Amén. Paciencia. Los hijos de Dios somos llenos cuando el Espíritu Santo nos llena, cuando el Espíritu Santo desciende sobre nosotros, somos llenos de paciencia, es decir, tenemos la paciencia para esperar en las promesas de Dios. Es un fruto del Espíritu Santo, la paciencia, también la longanimidad, la fe, todo esto proviene del Espíritu Santo. Así que los que somos verdaderos hijos de Dios, fruto de la guianza y de lo que el Espíritu Santo hace en nosotros, nos vamos a conducir a vivir como los apóstoles, como los profetas, y por supuesto la meta suprema como Cristo Jesús mismo, como nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. Y fíjense, no solamente en el versículo 10 vemos cómo Timoteo se parecía a Pablo en lo bueno, en la doctrina, en la conducta, en el propósito, en la fe, en la longanimidad, en el amor y en la paciencia, ¿verdad? Pero en el 11, fíjense bien, dice persecuciones, padecimientos, como lo que sobrevinieron en Antioquía, en Iconio y en Listra. Amén. Entonces, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Timoteo no solamente se parecía a Pablo en lo bueno, en que él tenía los frutos del Espíritu Santo, la paciencia, la fe, la longanimidad, el amor y la doctrina, obviamente apostólica, que la cual tú y yo también tenemos el día de hoy, amén. Y los frutos del Espíritu Santo, gloria a Dios. Sino que también Timoteo se parecía a Pablo en que sabía sufrir penalidades como buen soldado de Cristo. Timoteo padeció persecución. Timoteo también invitaba a Pablo en cuanto a las persecuciones y a los padecimientos por la palabra de Dios. Mire, hermano, si usted usted siempre está happy y usted, le voy a decir, y usted siempre, el mundo lo ama y usted, el mundo no lo aborrece, sino que quiere estar con usted,
y ser como usted y... bueno, usted está mal, le digo, porque el mundo tiene que aborrecernos. El mundo no nos puede querer, porque el mundo está en tinieblas y nosotros somos la luz del mundo. ¿Por qué los fariseos cuando veían a Cristo crujían los dientes? ¿Por qué los fariseos cuando veían a Cristo se llenaban de ira? ¿Por qué los fariseos cuando veían a Cristo querían salir volando de allí? ¿Por qué creen, hermano? Porque eran tinieblas. Cuando Cristo estaba ahí, y la sola presencia de Cristo los reprendía. Amén. Así que, obviamente, los cristianos tenemos que estar preparados para saber sufrir y padecer como nuestro Señor Jesucristo lo hizo. Yo les he repetido mucho en estos días, en los videos anteriores, no se puede llegar a la gloria sin cruz. Si queremos ser como Cristo en gloria, tenemos que imitarlo en todo, hasta en los sufrimientos. Sí, hermano, hasta en los sufrimientos hay que imitar a nuestro Señor, porque como lo he dicho varias veces, no podemos querer tirárnosla de vivo. Mi Señor Jesús fue humillado, fue desechado por el mundo, pero nosotros queremos ser estrellas de cine, famosos, millonarios, y de paso heredar el reino de Dios. Eso no es así, hermano. Mi Señor Jesús dijo, en el mundo tendré tribulaciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Miren, es tanto así que los verdaderos hijos de Dios son perseguidos por el mundo. Fíjense bien, los verdaderos hijos de Dios, como no son del mundo y como se contraponen con el mundo, son perseguidos. Esa es la realidad. Esto no pasa en la Iglesia Católica Romana. ¿Por qué me voy a esa iglesia y no a otra? Porque ellos se autodenominan, como ya les dije, ser la iglesia verdadera. Porque el Papa es Pedro y porque la sucesión apostólica y porque la roca es Pedro. Porque de allí no salen. De allí, o sea, de ese discursito, ellos no salen. Entonces, por eso uso ese ejemplo. Pero yo no veo que la Iglesia Católica padece persecución, la Católica Romana. Yo no veo eso. La Iglesia Católica, hermano y amigo, si nos la ponemos a detallar bien, es más política que otra cosa. ¿Por qué le digo esto? Es una institución más política que religiosa. ¿Por qué le digo esto? Porque el Papa de la Iglesia Católica es un queda bien, hermano. Cuando habla con el grupo arcoíris, queda bien con los arcoíris. Sí, ustedes se van a salvar. Cuando habla con los musulmanes, dice, sí, ustedes se van a salvar. Cuando habla con los brujos, dicen, sí, ustedes se van a salvar. La Iglesia Católica Romana está completamente mezclada con el mundo. Y quiere agarrar al mundo. Entonces, no puede ser que esa sea la iglesia verdadera. Porque la iglesia verdadera va a padecer persecución. Y aquí lo vamos a ver. Dice persecuciones, padecimientos, como los que sobrevinieron en Antioquía, en Iconio y en Listra. En Antioquía, en Listra, Pablo fue apedreado. ¿Verdad? Y Antioquía también, Iconio también fue perseguido por predicar el evangelio. No recuerdo bien qué le pasó en esos dos lugares. Bueno, muchas cosas, porque ustedes que saben que a Pablo cuando no lo estaban persiguiendo lo estaba buscando. Y cuando no estaba preso estaba naufragando.
Y cuando no lo estaban, cuando no estaban naufragando, lo estaban azotando. Y cuando no, ustedes entienden. Entonces, dice, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Persecuciones, Pablo sufrió en todas las partes que él tuvo, padeció persecución. Cuando él se convirtió a Cristo, camino a Damasco, y él se convirtió, y la gente no creía lo que pasaba con él, él de una vez comenzó a predicar el evangelio, y de una vez le sobrevino persecución, y tuvo que escapar de allí porque se enteró que lo querían matar. Tuvo que salir corriendo de Damasco. Pero él dice que en todas estas partes él padeció persecución, pero de todas ellas lo libró el Señor. Entonces la iglesia verdadera, los hijos de Dios, hombres como Timoteo, hombres como tú y como yo, mujeres de Dios también, que me estén viendo, vamos a padecer persecución. Nos van a tildar de fanáticos, de locos, nos van a tildar de religiosos, y el mundo no lo va a querer, porque las tinieblas no quieren nada con la luz. Las tinieblas no quieren nada con la luz, así como la mentira no quiere nada con la verdad. Amén. Entonces la iglesia de Cristo es una iglesia sufrida y que sabe sufrir. No es una iglesia que está happy, happy, happy. No. Ok. Pero el Señor nos libra, como dice Pablo, porque en Él somos más que vencedores. ¿Qué nos separa del amor de Cristo? Tribulación, angustia, hambre, desnudez, peligro, espada. Antes bien, en todas estas cosas somos más que vencedores por aquel que nos ama. Amén. La iglesia sabe que a pesar de todo lo que sufre aquí en la tierra, su destino final es glorioso en la eternidad con nuestro Dios y Padre y nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, continuemos. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Exacto, todos los que quieren vivir una vida cristiana acorde a la voluntad de Dios y de Jesucristo padecerán persecución. ¿Por qué? Porque el mundo no los va a soportar, porque el mundo no nos va a querer, porque el mundo nos va a desechar y si es posible y se le presenta la oportunidad nos va a querer matar. Y mi Señor Jesús que dijo, bien, perdón, bienaventurado soy cuando por causa de mí, cuando por causa de la justicia, sean perseguidos, digan mentiras contra ustedes, mintiendo, y sean vituperados por causa de mí, mi reino. Ustedes serán bienaventurados porque así lo hicieron con los profetas antes que ustedes. Amén. Entonces, a veces la persecución, a veces no, todo el tiempo. Si el mundo a ti te odia por tu conducta cristiana, si el mundo a ti te odia por lo que ve en ti, que es diferente a ellos, y que ellos quieren que tú te amoldes a ellos, cuando la Biblia dice que no te vuelvas tú a ellos, sino que ellos se conviertan a ti. Jeremías creo que dice, donde está esta palabra que es Jeremías. Ustedes saben que no son muy buenos en los versículos. Si a ustedes les pasa eso, eso es señal de que están en el buen camino, de que están en el camino estrecho y que van a entrar, que están entrando por la puerta estrecha. Eso es señal de que ustedes son verdaderos hijos de Dios. Las persecuciones y todo eso es señal de que ustedes son verdaderos hijos de Dios. Amén.
Aquí vuelve Pablo allá aquí Pablo vuelve a hablar de eso, del otro grupo que se va a perder, de los que habló arriba, de los hombres pagados que vendrán en los puntos días. Amén. Amén. Vuelve Pablo a hablar de ellos y dice: más los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Más los impíos, más los hombres crueles que disfrutan haciendo lo malo y se gozan de personas que también practican lo mismo que ellos, ¿verdad? Y los engañadores irán mal, y verán mal en peor, engañando y siendo engañados. Los engañadores irán mal en peor, engañados y siendo engañados. Hermanos, ¿quiénes son los engañadores aquí? Personas que predican otro evangelio, personas que no creen en Cristo. Esa gente son los engañadores, que también caen en la categoría de impíos. También pueden caer en la categoría de impíos. Ellos, dice la palabra, que estos hombres malos, los crueles, los que no solamente pecan, sino que disfrutan que los demás pequen. Y no solamente que cuando pecan, cuando alguien malo peca, ¿qué pasa? Él no se arrepiente porque él disfruta lo que está haciendo. Ese es alguien impío, ¿verdad? Esa clase de hombres, los malos, y los que engañan a otros hombres, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. A ver, los hombres que engañan a otros hombres, es decir, los mentirosos. Ya de cajón, si está diciendo que son engañadores, ya de cajón sabemos que no son hijos de Dios. ¿Por qué digo de cajón? Bueno, cuando digo de cajón quiero decir que es obvio que cuando dice que son engañadores, ya sabemos que no son hijos de Dios. Porque la mentira de quién es? Del diablo. El diablo es mentiroso y padre de mentira. Y cuando habla de mentira, suyo habla. Porque él es la raíz de toda mentira. ¿Amén? Entonces ya cuando nos dicen engañadores, ya Pablo está diciendo: no, estos están perdidos. Al igual que los hombres que son impíos, que huelen y pecan y disfrutan ese pecado que cometen. ¿Verdad? Irá de mal en peor, o sea, de Guatemala a Guatepeor, como decimos aquí en Venezuela. No, no tienen compón. Es decir, ellos en ningún momento van a cambiar, se van a arrepentir, van a pedir perdón a Dios, van a reconocer sus pecados. No, esos hombres, los engañadores y los malos, van a ir de mal en peor, o sea, de pecado en pecado, de mentira en mentira, de mal en mal, hasta que se destruyan por completo. Amén. Entonces, dicen, irán mal en peor, engañando y siendo engañados. ¿Por qué? Engañando y siendo engañados. Y engañando y siendo engañados. Porque no solamente es que ellos engañan a otros con falsa doctrina, con mentiras de ciencia. Y si son incristianos, porque dijimos que ese tipo de hombre también puede estar en la iglesia. Si son cristianos y predican una mala doctrina, están engañando al pueblo de Dios. Amén. A muchos, ¿verdad? Pero también ellos engañan porque ellos son engañados. Es decir, el diablo los tiene cautivos en ese engaño.
Entonces ellos están engañando a las personas, pero a su vez ellos están siendo engañados por el diablo para que continúen haciendo lo que están haciendo. Y que se pierdan, porque al fin y al cabo el diablo que quiere que la mayoría de las personas rechacen a Dios y se pierdan. Eso es lo que el diablo quiere. Amén. Entonces, ellos van a estar engañando a muchos, pero a su vez, ellos mismos van a ser engañados por el diablo. Porque el diablo los tiene cautivos, ¿saben? A ellos. Aunque ellos no lo sepan, o lo sepan pero no lo digan, o no lo quieran aceptar. Amén. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de que lo has aprendido. Pero persiste tú. ¿Viste? ¿Vieron el énfasis de Timoteo? Sí. Esos hombres malos y de Pablo, perdón. Estos hombres malos y engañadores no van a tener compón, van a ir de mal en peor. Es como el dicho que dice, el árbol torcido su rama jamás endereza, algo así. O sea, ellos no van a tener una mejoría, no es que ellos se van a volver a Dios en algún momento, no es que ellos van a aceptar que están equivocados, no es que ellos van a hacer algo, o sea, van a buscar la gracia de Dios para hacer. No, ellos van a ir de mal en peor. Ellos no van a dejar de mentir, sino que van a mentir ahora. Van a aumentar las mentiras y ellos no van a dejar de ser lo malo, sino que cada vez van a hacer cosas más impías, ¿me? Por así decir. Cosas peores, para no decir más impías, cosas peores. Pero Pablo le dice, pero tú Timoteo, pero tú hijo de Dios, pero Iván, pero tú persiste en lo que has aprendido, persiste en lo que... Momento, hermanos. Pero tú persistes en lo que has aprendido y estás persuadido sabiendo de quién has aprendido. Pero tú, Timoteo, persistes en lo que has aprendido. ¿De quién había aprendido Timoteo? De su mamá Loida, de su abuela Loida y de su mamá Eunice, y posteriormente del apóstol Pablo, ¿ven? El cual era su maestro y padre espiritual. Pablo dice, persiste tú en lo que tú has aprendido, sabiendo que tú lo aprendiste de buena fuente, de tu madre y de tu abuela y de mí, siervo del Señor Jesucristo. ¿Eh? Ahora nosotros, ¿de quién habíamos aprendido? ¿De quién hemos aprendido nosotros? De los apóstoles, de los profetas y por supuesto de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nosotros aprendimos de la palabra de Dios. Y de hombres que Dios ha usado para nuestra instrucción también. Hombres llenos de su Espíritu Santo. Perdón. Y nosotros aprendimos porque tenemos al Espíritu Santo. Dice, la unción que está en nosotros es verdadera y no es mentira. Y como Él nos ha enseñado, debemos permanecer en Él. Es decir, nosotros no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe nada, porque la unción que mora en nosotros nos va a enseñar todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Y como Él nos ha enseñado, debemos permanecer en Él. Entonces nosotros, al igual que Pablo, al igual que Timoteo, perdón, habemos aprendido de Dios mismo, porque cuando tú lees las palabras de Dios que están en la Escritura, es Dios el que te habla. Amén. Cuando tú lees el Antiguo Testamento, es Dios Padre que te habla. Cuando tú lees el Nuevo Testamento, es Dios Hijo el que te habla. Cuando tú lees el libro de los Hechos, bueno, ahí vemos el obrar del Espíritu Santo también. Entonces, ¿en qué tenemos que persistir tú y yo?
en lo que habemos aprendido, igual que Timoteo, que el mismo consejo que Pablo le da a Timoteo, es el mismo consejo que tenemos que seguir tú y yo, porque nosotros también sabemos de quién habemos aprendido, de Cristo, del Padre y del Espíritu Santo, hermano. Gloria a Dios. Por supuesto, también Dios ha usado hombres del cielo de él para enseñarlos, como usó en el caso de Timoteo a Pablo para enseñarlo, amén. Pero hemos aprendido de Dios, así que tenemos que persistir en lo que hemos aprendido del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Disculpen. Bueno, continuamos. Y que desde la niñez has sabido la Sagrada Escritura, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que en Cristo es. Esto es muy importante. Pablo dice, desde tu niñez, tu Timoteo, has sabido de la Escritura, conociste la Escritura, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Amén. Vamos a leer, vamos a ir por partes. Dice Pablo a Timoteo que él sabía desde su niñez la Sagrada Escritura. Timoteo, él conocía desde su niñez la Sagrada Escritura. Claro, porque Timoteo era judío y su madre Eunice y su abuela Loida se las enseñaron. Y él obviamente dominaba y conocía bien el Antiguo Testamento. Amén. Por eso cuando vino Cristo, cuando vino Pablo predicando a Cristo y a Timoteo, como Timoteo era un verdadero hijo de Dios, se reconoció que Cristo era el Mesías, o sea, que yo Pablo. Amén. Porque ya tenía esa fe, ese conocimiento de las Escrituras. Amén. Pero dice, lo más importante es que dice, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que por la fe en Cristo es. Las Escrituras nos pueden hacer sabios. ¿Para qué? Para tener dinero. No dice para tener dinero. No, ya sé, hermano Ibai. Para vivir una vida cómoda y con luz. No, tampoco dice eso. No. Para ser famoso. Yo con la Escritura puedo llegar a ser muy famoso. No. Sabio para que para alcanzar la salvación que es por medio de Cristo Jesús Señor nuestro. Amén. Recuerden, la Escritura es poder de Dios para salvación. No es poder de Dios para que yo me vuelva famoso. No es poder de Dios para que yo me vuelva un youtuber exitoso. No es poder de Dios para que yo declare y decrete lo que yo quiera y eso que yo quiera se cumple. No. Nos hace sabios para alcanzar la salvación. Muy importante esta parte, que es en Cristo Jesús. Aquí no dice la salvación que es en María, la salvación que es en José, la salvación que es en Felipe, la salvación que es creer en uno mismo, la salvación que yo puedo conseguir por mis obras y mis méritos y mis oraciones. La salvación no. Salvo para alcanzar la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. No solamente hay un medio, una manera, un modo de alcanzar esa salvación que es en Cristo. La salvación que es en Cristo Jesús. Fuera de Cristo no hay salvación. Amén. Por eso que dice, para ser salvo, ser sabio, para la salvación que es en Cristo Jesús. Claro, porque las Escrituras nos hacen sabios. ¿En qué sentido? En que nosotros, como creemos en las Escrituras, sabemos y comprendemos por ellas que solamente en Cristo hay salvación. El poner nuestra confianza únicamente en Cristo nos hace sabios.
nos hace sabios. Porque en Él está escondida la vida y la vida eterna. Porque Él es nuestra vida. En Él está guardada nuestra vida en Cristo. ¿Amén? Entonces, el solamente poner nuestra confianza en Él nos hace sabios y alcanzamos la salvación. Amén. Que es en Cristo Jesús. Es muy importante. Es únicamente en Él. Excluye. Cuando dice que es en Cristo Jesús. Porque los católicos van a decir, no, pero ahí no dice que es solo Cristo. Pero bueno, si dice que dice en Cristo Jesús y no dice más nadie, porque no dice la salvación que es en Cristo Jesús y los apóstoles y sus apóstoles, o la salvación que es en Cristo Jesús y la Virgen María, o la salvación que es en Cristo Jesús y San Pedro. No lo dice. Está sobre el nombre de Cristo Jesús. Amén. Solo Cristo. Amén. Solo Cristo salva. Amén. Y bueno, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Qué quiere decir esta palabra? Inspirada es que es exhalada por Dios. Hablada por Dios. Que salió de Dios. Hablada por Dios. Exhalada por Dios. ¿Verdad? Y como es exhalada por Dios, a causa del proceder de Dios, la escritura es útil para enseñar. Nos puede enseñar que todo lo referente a nuestra salvación, todo lo referente a vivir una vida cristiana piadosa, todo lo referente a tener una comunión con Dios, todo lo referente a la vida eterna, eso nos puede enseñar la escritura. Las escrituras no nos van a enseñar de ciencia, no nos van a enseñar de arreglar un motor de carro o de avión, no. Todo lo referente al plan salvífico de Dios para la salvación de nuestras almas, todo eso nos enseña la escritura. Amén. Y útil para enseñar, para redarguir. Redarguir que es confrontar, redarguir es confrontar. ¿Qué pasa cuando nosotros leemos la escritura? A muchos hermanos les sucedió, ¿verdad? Que cuando ellos leyeron la escritura, bueno, a todos hermanos, nos sucede que cuando leemos la escritura chocamos con la verdad. Por ejemplo, anteriormente lo que eran muy idólatras, ¿verdad? Que le pedían velas a María y a todos los santos habidos por haber. Cuando ellos leyeron las escrituras lo confrontó y le dijo, ¡Ey! Tú estás pecando, ¡Ey! Tú estás fallando, ¡Ey! Si sigas así tú te vas a ir para el infierno, porque los idólatras no le dan el reino de Dios. Las escrituras confrontan, amén, para que salgamos del error, de la equivocación y de la muerte espiritual. También cuando nosotros predicamos a otros o evangelizamos, la palabra de Dios confronta a la persona, confronta al pecador. Y no porque nosotros queramos hacerle un daño a la persona, sino porque la palabra, que es viva y eficaz, busca penetrar en esa persona. La palabra tiene ese poder de penetrar en esa persona, de herirla, sentimentalmente hablando, por ponerlo de esa forma, ¿para qué? Para salvar su alma. Amén. Redarguye con esta intención. Cuando la palabra te redarguye, es con la intención de hacerte cambiar, es con la intención de que te vuelvas atrás, es con la intención de que cambies de vida, es con la intención de que te vuelvas a Cristo. Es con esa buena intención que la palabra de Dios redarguye al pecador. Amén. No es simplemente por omitir un juicio. El juicio, miren hermano, el juicio ya está dado por Dios. ¿Sabes cuál es el juicio? Que si tú no crees en el Hijo de Dios, ya estás condenado.
Ya el juicio está dado por Dios. Si es que tú no crees en el Hijo de Dios, ya está condenado. Ese es el juicio de Dios. Pero si Dios te redarguye por tu palabra, por su palabra, perdón, es porque Él quiere que cambies, es porque Él quiere que no te quedes en ese estado de condenación, sino que corras al Hijo, porque el Hijo es el único y suficiente Salvador, y solo en Él hay salvación. Que corras como un desesperado a Cristo para que te salve de la ira de Dios. Amén. Entonces, para eso le redarguye la palabra, porque muchas veces esto pasa cuando uno le predica a un impío o a un inconverso o a mucha gente. Ay, mira, sí, me está jugando como si él no pecara. Eso es lo primero que ellos dicen, porque ellos creen que nosotros lo hacemos de maldad. Ellos creen que nosotros lo hacemos para sentirnos mejores que ellos. No. Primeramente, nosotros no hacemos nada. La palabra de Dios es la que confronta al pecador. Pero si te confronta la palabra de Dios, es para que tú te vuelvas a Dios. Eso es el de huir. Amén. Sigamos. Huir, vamos a ir un poquito más rápido porque son varias partes. Huir para corregir. Claro. El de huir tiene como objetivo final el corregir una conducta, un comportamiento, una mala práctica. Las escrituras están llenas de pasajes que nos corrigen, que corrige la conducta del marido, que corrige la conducta de los hijos, que corrige la conducta de los padres, que corrige la conducta de la mujer. La Biblia está llena de esos ejemplos, de esos pasajes, ¿verdad? Pero comienza así con el redarguir. Te redarguye para que te corrija. Para que te corrija, para que ya no hagas lo que estás haciendo, para que cambies de actitud, para que imites a Cristo, para que no te quedes igual. Amén. Para instruir en justicia. Y luego de que tú te corrijas, la palabra te va a estar capacitando, enseñando para que tú vivas en justicia, para que tú vivas justamente, para que tú vivas santamente, para que tú vivas piadosamente como vivía Pablo, como aprendió de Pablo Timoteo y como por supuesto el mejor ejemplo de buena conducta cristiana y de fe, lo tenemos en mi Señor Jesucristo, a fin de que vivamos la palabra los instruye, a fin de que podamos vivir justa y piadosamente. Amén. Para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para buena obra. Con el fin, con el objetivo de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Cuando dice que sea perfecto, no habla de una perfección plena. Sea perfecto en el sentido de que tenga todo lo necesario y esté enteramente capacitado para andar en las obras de Dios, para poder predicar el Evangelio, para poder enseñar a otros, para poder corregir todo eso que Dios ha hecho con nosotros y hace con nosotros. Dios quiere que lo hagamos, o el mismo Dios lo hace a través de nosotros. Entonces, cuando dice que el hombre de Dios sea perfecto, es en ese sentido que habla de perfección, en el sentido que vamos a ser perfeccionados, pero para que podamos hacer la obra de Dios aquí en la tierra, para que podamos
cumplir con el ministerio, con la obra, con la asignación que Dios nos ha dado aquí en la tierra, que es predicar el Evangelio, que es manifestar a Cristo, que es el luz del mundo, sal del mundo, baluarte de la verdad, mediadores de la paz, para que nosotros podamos hacer eso, ¿verdad? Nosotros tenemos que haber pasado también por este proceso. Tenemos que haber sido redarguidos, corregidos, enseñados e instruidos en justicia, para que nosotros, ya perfeccionados por el Espíritu Santo, amén, podamos hacer esa obra en otros y seamos capaces, seamos enteramente capaces de hacer esa obra en otros. Y no es que nosotros hagamos la obra en otros, por ejemplo, es que el Espíritu Santo nos ayuda para que esa obra que Él hizo en nosotros, Él la pueda replicar. Es decir, no es que necesite nuestra ayuda, pero Él nos usa como instrumento luego de habernos capacitado, ¿verdad? Por medio de la corrección, de todo lo que ya vimos. Él nos capacita, nos hace enteramente perfectos para que seamos instrumentos por el que Él pueda hacer esa obra también en otros. Amén. Porque no quiere decir que, cuando dice que seamos perfectos, no quiere decir que no vamos a pecar más ni a fallar más, pero quiere decir que vamos a tener lo necesario, todo lo que nos hace falta para hacer la obra de Cristo, para hacer la obra de Dios, ¿verdad? Y llevar la palabra de Dios y predicar a Cristo. Ya lo tenemos, porque ya el Espíritu Santo nos ha dado y nos ha capacitado en todas estas áreas para que podamos hacer la buena obra, la cual es en Cristo Jesús. Amén. Entonces, bueno, hermano, la palabra de Dios, por eso hay un concepto, hay un principio bíblico que es sola escritura. ¿Y qué significa sola escritura? Bueno, que la escritura es la suprema norma en cuestiones de fe, doctrina y conducta. Quiere decir que la escritura es la máxima autoridad infalible en cuestiones de fe, doctrina y conducta. Todo lo que nosotros hacemos y cómo nos comportamos, lo sacamos de la escritura. Toda nuestra conducta cristiana la derivamos, la extraemos, la sustraemos de la escritura. Amén. Por eso es que la escritura está por encima de todo. Amén. Amén. La palabra de Dios que vive y permanece para siempre tiene un papel preponderante en la vida de todo cristiano, ya que solo ella es inspirada por Dios, como leímos. ¿Qué quiere decir? Que en ella no hay error, no hay error, no hay equivocación y no hay contradicción, porque procede de un Dios sin error, sin contradicción y sin equivocación. Por eso es que en ella podemos confiar y por eso es que ella es la adecuada para corregirnos, para redarguirnos, ¿verdad? Para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos y para instruirnos en justicia, como ya leímos. Amén. Entonces, bueno, hermano, espero que les haya gustado esta prédica. Ustedes saben que lo hago con todo el amor para Dios y bueno, esperando que Dios use este pequeño canalito para ministrar a otros. Si les gusta mi contenido, denle like y suscríbanse. Y bueno, como siempre les digo, el Dios de Israel los bendiga y los guarde. El Dios de Israel haga resplandecer su rostro sobre ustedes. El Dios de Israel ponga su rostro sobre ustedes y le dé paz, que la paz del Dios de Israel y la gracia de nuestro Salvador y Señor Jesucristo sea sobre todo su pueblo santo y el pueblo de Dios. Dice amén, amén. Gloria a Dios, hermano. Estamos en victoria en Cristo.